KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Comenzamos con noticias de última hora. La policía está en la escena de un tiroteo policial mortal. El jefe dice que esto fue lo que hablaron con los legisladores estatales mientras él y otros luchan por parar y combatir el delito. We're seeing a trend of individuals in stolen motor vehicles who have firearms, and when somebody goes to apprehend these individuals, it turns deadly. El jefe de la policía, Harold Medina, dice que es exactamente lo que sucedió esta mañana cuando los oficiales enfrentaron al conductor de esta camioneta robada en una estación de gasolina en Carlisle y Montgomery. Dice que huyó en el vehículo por la I-25 hasta el área de Fourth y Menual. Medina dice que después de dejar la camioneta estaba tratando de subirse a una motocicleta en el estacionamiento de un motel y es cuando fue disparado por los oficiales. We do know that a less lethal option of a taser was deployed. At that point in time, there's some kind of altercation. We don't know what that was, but we do know that it resulted in officers firing their weapons. The subject is deceased on scene. Medina dice que un arma estaba al lado del sospechoso, mientras algunos testigos reportan ver a la víctima ser disparado por la espalda. El jefe dice que se verá el video de la cámara del cuerpo del oficial y invita a cualquiera que tenga video a entregarlo mientras investigan el tiroteo. Los 3 funcionarios involucrados están en permiso pagado mientras revisan el caso. Medina destacó la otra tendencia que está habiendo en la ciudad, que los ladrones sacan armas cuando se enfrentan, lo que sucedió hoy en Walmart de Cutler y San Mateo. Testigos dicen que una mujer que estaba robando fue sacada de la tienda. Una vez en el estacionamiento comenzó a disparar hacia el frente de la tienda. El jefe Medina dice que la han identificado y está trabajando en una orden de detención. Medina dice que ambos se han convertido en una escena muy común en esta ciudad. El hombre acusado de atropellar y matar a un niño de 7 años saliendo del Río de las Luces ya está detrás de rejas. Sergio Almanza, de 27 años, fue detenido ayer en la frontera mexicana por el Servicio de Alguacil de los Estados Unidos. Almanza es acusado de atropellar y matar a Pronoy Bhattacharya en un cruce de peatón por la calle Central y Tingley el mes pasado, cuando el niño y su padre caminaban hacia su auto. Él huyó de la escena y días después la policía encontró el vehículo todoterreno que conducía en el patio trasero de una casa en la 65 y Avalon. Pero cuando fueron a la casa de Almanza en Los Chávez, no lo encontraron. Almanza fue detenido ayer en el centro de detención del condado de Luna y será transportado al centro de detención en Albuquerque. Estamos esperando escuchar cuándo sucederá y también cuándo hará su primera aparición en la corte. Los padres de Bhattacharya hablaron después del arresto de ayer. I believe there's a sense of relief. You know, every day we wake up and we wonder what's going to happen and if he's ever going to be identified, caught, arrested. Almanza enfrenta cargos de delito de homicidio de vehículo, abandonar la escena de un accidente y manipulación de pruebas. La policía de Santa Fe ha determinado que 2 accidentes, incluyendo uno que dejó a un peatón muerto, están conectados. Justo antes de las 3 de la mañana de ayer, la policía dijo que un conductor llamó al 911 diciendo que su vehículo salió de la carretera y golpeó a una barandilla en la I-25 en dirección sur al noreste de la carretera Los Cerrillos. Luego, alrededor de las 7 a.m., la policía encontró a un peatón al lado de la carretera en esa misma área. El peatón, identificado como James Cordes, de 40 años, murió. De lo que la policía dice fueron lesiones aparentes de ser golpeado por un vehículo. Los investigadores dicen que el mismo vehículo estaba involucrado en ambos incidentes. La investigación está en marcha. Un programa que proporcionará licencias familiares y médicas pagadas tendrá su primera audiencia del comité. El monumento de la Casa 3 pide al Departamento de Soluciones de la Fuerza Laboral que haga un grupo de trabajador para desarrollar recomendaciones para implementar una ley de licencia médica y familiar pagada. El año pasado, Nuevo México aprobó la Ley de Salud
en los lugares de trabajo que requieren que los empleados proporcionen al menos 1 hora de licencia por enfermedades por cada 30 horas trabajadas, pero los partidarios del proyecto de ley dicen que no es suficiente. El monumento de la Casa 3 también pide solución de fuerza laboral para informar la legislación recomendada al gobernador y a la legislatura antes del 1 de octubre. Será escuchado por el Comité del Trabajo de la Casa esta tarde. China está determinando a tener Juegos Olímpicos de Invierno libres de COVID, pero los organizadores informaron 24 nuevos casos de COVID durante la noche. 18 de los casos son nuevos llegados al aeropuerto. La estrella de los Estados Unidos, Elana Meyer-Taylor, medallista olímpica de 3 veces, dice que también resultó positiva de COVID y ahora está dentro de la burbuja olímpica de Beijing. Por ahora está aislada en su hotel. Can you tell me, in your best case scenario, what does it look like a week from now, 2 weeks from now, and closing ceremonies? As there are fewer new people coming into the system, the positivity rate will probably go down. But what we need to do is make sure we keep an eye on that on a daily, twice daily basis. A pesar de pruebas positivas recientes, el equipo olímpico de los Estados Unidos presenta una tasa de vacunación del 100%. El quarterback más exitoso en la historia de la NFL, Tom Brady, ha anunciado oficialmente su retiro de la NFL. Brady compartió una publicación en su Instagram confirmando la noticia esta mañana. Durante su carrera de 22 años, Brady ganó 7 Super Bowls y deja la liga como líder de carreras en pases y yardas y toques. También es el único jugador que ganó más de 5 Super Bowls y fue el jugador más valioso del juego 5 veces. En su publicación dijo en parte: "Me encantó mi carrera en la NFL y ahora es momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención". New Mexico United lanzará el segundo año de su programa de becas de diversidad para la próxima temporada. El programa está diseñado para mejorar el acceso de las minorías menos representadas en los deportes. Da a los candidatos la oportunidad de trabajar con el entrenador del equipo o el personal de la oficina principal. Al final del programa de 3 a 6 meses, cada candidato recibirá fondos para continuar su carrera. La fecha límite para aplicar es el 26 de febrero y tenemos un enlace para aplicar en nuestro sitio web. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.